Como sabéis, en este canal nos consideramos libres de presiones y comprometidos con contar la verdad, sea cual sea. Os mostramos todos los puntos de vista de un tema. Os enseñamos lo que dice la parte estadounidense, la europea, la rusa, la iraní, en fin, todas las perspectivas posibles. Sea cual sea el asunto, nos aseguramos de que tengáis toda la información. Ponemos fragmentos largos para que no tengáis que preocuparos de que se recorten y se pierda el contexto o lo que sea. Y así podéis formar vuestra propia opinión. Nosotros decimos lo que pensamos al respecto. Eso no es lo que hace la prensa tradicional hoy en día. Y por desgracia, eso está generando un gran problema de desinformación entre el público estadounidense. Es difícil saber qué está pasando realmente cuando la gente intenta contar la verdad, porque ya vio sus propios sesgos. También nosotros traemos nuestros propios sesgos, no lo niego, pero intentamos ofrecer una visión equilibrada. Ahora bien, cuando una cadena concreta parece estar haciendo un esfuerzo deliberado por desinformar al público estadounidense, por hacerles creer algo que no es cierto y por presentar como verdaderas cosas que no lo son, ahí tenemos un problema serio. Porque en lugar de informar al público, lo que estamos haciendo es cegarlo ante la realidad. Anoche hubo un segmento bastante corto en Fox News con Jesse Waters que resumía perfectamente todo esto y mostraba lo que venimos señalando últimamente, que casi todos los invitados en Fox News parecen estar alabando la guerra, diciendo que se puede ganar, que se puede terminar y cosas por el estilo. Todas las historias hablan de volver a una guerra total con Irán, aunque nosotros te estamos contando todos los hechos, todas las realidades militares, geopolíticas, geográficas y geológicas que demuestran que eso es una locura, una auténtica temeridad. Pero eso nunca lo sabrías si solo vieras Fox. Y quiero mostrarte varias cosas clave, junto con la realidad de lo que no le están contando al público, para que veas de forma muy clara por qué esto es un problema tan grave. Empecemos primero por lo que Jesse Waters comentaba sobre Hexeth la semana pasada. Puso un fragmento de audio, varios en realidad, y algunos de ellos te los vamos a enseñar aquí. En esos fragmentos hablaba básicamente de que Irán está muy débil en este momento. Irán está en el punto más débil militarmente que ha tenido en la última década, quizá incluso en los últimos 47 años, a pesar de haber reunido en la práctica un ejército del terror. Reconozco que todavía tienen capacidades, sin duda, pero el nivel de daño que les hemos causado a lo largo de esta serie de operaciones los ha dejado en la peor situación en la que han estado nunca. Quiero decir, eso es claramente falso. No hay manera de que sea cierto. Si lo fuera, no habríamos perdido a 4 militares. No habría habido una ceremonia de traslado con honores en la base aérea de Dover hace apenas un rato. No seguiríamos recibiendo ataque tras ataque en todas nuestras bases si fueran tan débiles como dicen que han sido desde 1947 en los últimos 47 años. Eso, evidentemente, no sería verdad. Pero toda esta idea, y esto es una afirmación intencionada, de que están tan débiles como nunca, es falsa. Y si eso te suena familiar, debería, porque viene de antes de que empezara la guerra. Aquí está Jack Keane, el 1 de febrero, casi 4 semanas antes de que la guerra comenzara realmente, insistiendo en ese mismo argumento. Sabemos con certeza que viendo los hechos que tenemos delante, el régimen está más débil que nunca. Un ataque militar lo debilitaría aún más y generaría divisiones dentro del propio régimen. ¿Hasta cuándo vamos a tolerar que los mulás sigan haciendo esto, cuando están poniendo en riesgo tanto nuestra seguridad como nuestra forma de vida? Me refiero a las élites que mantienen al régimen en pie. Esa es la oportunidad. Sí, esa era la oportunidad, dijo él, y estaba rogando al presidente Trump que la aprovechara. Decía que estaban más débiles que nunca, que iban a desmoronarse.
Ese fue un tema constante para él durante todas las semanas previas a este lanzamiento. Y sin embargo, eso no fue lo que dijo ayer el secretario de Guerra, Pete Hegseth. Y mira, no hace falta ser un genio para verlo. Esto es solo una muestra de una semana, de los últimos días, con todas esas bases estadounidenses en la región que han sido atacadas. ¿Te parece que eso lo hace alguien que está tan débil como decían después de 47 años? Es la misma afirmación que se hizo antes de la guerra. Y tampoco era cierta entonces, porque desataron un auténtico infierno sobre Israel, sobre nuestros aliados del Golfo y sobre nosotros. Todas nuestras defensas aéreas, la cúpula de hierro, la onda de David, el sistema THAAD, todo. Nada de eso detuvo los misiles, y en eso quedamos destrozados. Por eso tuvimos que aceptar un alto el fuego. Y aún así eso pasa, o al menos eso es lo que nos dicen. Así que no es solo cosa de Fox News. Evidentemente, es el intento del gobierno de desinformar. Bueno, más adelante, en ese mismo programa, Jesse Waters también mostró un comentario sobre todo el asunto de la montaña del Pico. Si no estás al tanto, eso es lo que la inteligencia israelí ha afirmado en los últimos días. Y ya sabes, de repente, resulta que esas 3 bases que destruimos en la Operación Martillo de Medianoche eran, supuestamente, donde tenían su programa de misiles nucleares. Pues bien, parece que en secreto lo trasladaron a otro lugar llamado Montaña del Pico. Y entonces el senador Kennedy quiso preguntarle al secretario de Guerra, Hegseth, ¿podemos alcanzarlo? Chicos, necesitamos respuestas claras. Necesitamos respuestas claras. Tenemos la capacidad de destruir lo que sea que hubiese en Montaña Picax. Senador, muchas de nuestras capacidades son confidenciales, pero si hay alguien en el mundo capaz de alcanzar cualquier cosa en esta tierra de Dios, ese es el ejército de los Estados Unidos, el más poderoso del mundo. Al final, todo se reduce a opciones y compensaciones. Sí, no se trata solo de opciones y concesiones. Y no, quiero decir, eso fue una no respuesta tan floja como las que suele dar Hegseth. Normalmente se lanza directamente a la ficción, pero al menos esta vez intentó cubrirse un poco. Pero mira, ni siquiera tenía que hacerlo, porque... Y el senador Kennedy tampoco necesita hacer esa pregunta, porque ya está respondida de forma concluyente. Mira, esto viene de mayo, del 31 de mayo. Los sitios subterráneos de misiles que Irán ha reabierto muestran los límites de los bombardeos estadounidenses. Porque aunque golpeamos un montón de cosas en la superficie, esto es, literalmente y de forma muy gráfica, lo que te llevo diciendo todo el tiempo, todas esas imágenes de cosas que impactas en la superficie de una montaña. Pero debajo de esa montaña, da igual lo que hagas en la superficie, porque no puedes acceder a lo que hay ahí dentro. Y aún así, ahí está el secretario Hegseth mintiendo a la gente y tratando de, en lugar de inventárselo, dio la impresión de que si hay alguien en la faz de la Tierra capaz de hacerlo, es el ejército de Estados Unidos, que por cierto es el más poderoso. Mira, si fuéramos la coalición militar más fuerte del planeta, entonces podrías atravesar eso. Pero no puedes. Y vamos a ver, es una montaña. Nadie que un misil convencional destruya una montaña. Ni siquiera un arma nuclear efecto sobre eso. Estas instalaciones están diseñadas para resistir armas nucleares, igual que las nuestras bajo tierra. No vas a poder hacerlo. Y eso no es una crítica al ejército, simplemente es un hecho. Si no podemos hacerlo, no podemos. El problema es que, si él lo admite, deja al descubierto que toda la misión es un fraude, porque se supone que debemos decir que vamos a tomar el control del estrecho de Hormuz. Y seguimos repitiendo una y otra vez que no podemos hacerlo. Eso es pura ficción. Pero si reconoces que no puedes alcanzar esas fábricas de misiles que hay allí, según el profesor Morandi, serían unas 50, no solo las 30 de las que se ha hablado. Él afirma que hay 50. Da igual cuál sea el número. Son muchos. No podemos llegar hasta ellos. Llevan décadas preparándose para este momento y ahora están recogiendo los frutos,
porque tuvieron la paciencia y la visión estratégica de mirar a su alrededor, de prever cómo sería el futuro y de construir algo durante años. Ahora les está dando resultado, porque no podemos eliminarlo. Y si admites eso, estás admitiendo que la misión es inalcanzable. Por eso él tiene que cubrirse, pero no debería poder salir adelante. El senador Kennedy tendría que haber dicho entonces lo que yo estoy diciendo ahora. No podemos ganar esta guerra. Si no puedes acceder a lo que hay bajo la montaña Pickaxe, eso significa que no puedes ir a por ninguno de ellos. Y no lo hemos conseguido, como muestran los datos, como demuestra todo esto. Porque sin esto, de ahí es de donde están saliendo todos esos misiles. Si no lo estás siguiendo, se llevaron todo. Ya no queda nada en la superficie. Todo sale de esas instalaciones subterráneas a las que no podemos acceder. Y esto es lo que pueden hacer con eso. Luego seguimos con la lista, porque lo siguiente que mencionó la secretaria Hicks fue, mira, en cuanto a las negociaciones, así que supongo que tampoco se puede admitir que no podemos destruir sus fábricas de misiles, porque entonces toda la misión militar se viene abajo. Claro, si admites eso, te quedas sin margen de maniobra en las negociaciones. Pero bueno, vamos a fingir que eso no importa. Y también vamos a fingir que tenemos mucho margen. Y de hecho, mientras los iraníes se comporten, consideraremos hablar. Estados Unidos dice que no volverá a la mesa hasta que Irán demuestre que va en serio. A Irán se le ha dado toda oportunidad para negociar, para demostrar que son razonables en el estrecho de Hormuz. Pero si van a disparar contra barcos comerciales, entonces les vamos a golpear, como dijo el presidente, 10 veces más fuerte. Cada noche los estamos debilitando más y más. Y el presidente tiene todas las opciones necesarias. Si quieren hablar, pueden hacerlo. Si no, que se las vean con el Departamento de Guerra. Sí, creo que han estado tratando con el Departamento de Guerra de forma bastante eficaz, señor secretario. Y por cierto, usted dijo ahí, mire, mientras se comporten, y uno de los ejemplos es que están atacando barcos civiles en el estrecho. Esos malditos tipos, y esa cosa terrible que están haciendo. Espera un momento. Resulta que hace apenas unos días, eso mismo lo estábamos haciendo nosotros. Esto es un comunicado público del Mando Central que admite que aviones estadounidenses inutilizaron un buque civil después de disparar misiles Harpoon contra su chimenea. Así que esto, y lo que le mostré, demuestra la duplicidad que viene del Mando Central, en cuestión de, creo que fueron, unas 48 horas desde que anunciamos ese ataque. Y luego anunciamos que habíamos atacado a Irán porque estaban yendo contra barcos civiles, sin ni siquiera sonrojarse por ese grotesco doble rasero. Pero mira, la gente se da cuenta de eso. No soy el único aquí. Tú también, claro. Pero cuando usas como justificación que ellos son los malos y luego publicas un comunicado oficial diciendo que nosotros hacemos exactamente lo mismo, entonces destruyes y borras cualquier posibilidad, incluso la más mínima, de tener una base moral para decir que el otro bando debería actuar de otra manera. La gente lo ve, la gente no es tonta. Y cuanto más seguimos haciendo este tipo de cosas, tan a la vista de todos, menos atención nos van a prestar. Va a ser simplemente, de acuerdo, haremos lo que digas cuando no tengamos otra opción física. Pero si tenemos algo que decir al respecto, haremos algo distinto, porque si no, acabaremos siendo devorados. Así es como ha resultado todo esto. Pero nadie lo va a hacer porque sea, entre comillas, lo correcto, o porque tengamos alguna autoridad moral, porque eso lo hemos destruido. Y digo destruido. Ya nadie cree en nada, salvo las personas que van a seguir ciegamente a Estados Unidos, pase lo que pase. Y eso incluye a algunos dentro y fuera del país. Se quedarán, por reflejo, con lo que diga Estados Unidos. Lo aceptarán tal cual y harán caso omiso de todas las contradicciones grotescas. Lo siguiente que comentó fue, por cierto, que también hay un problema con las instalaciones petroleras y con los oleoductos.
Uno de los grandes obstáculos para controlar el estrecho de Hormuz ha sido, en fin, el oleoducto o el puerto de Yanbu, que es el punto de salida del oleoducto saudí. También había otro que pasaba por Omán y por los Emiratos Árabes Unidos, que permitía sacar el petróleo por el Golfo de Omán. El puerto de Fujairah, como quizá recuerdes, servía para enviar crudo por el Golfo de Omán, pero Irán ha cerrado ese paso. Y ahora, al menos, según se informa, los hutíes Ansarallah han bloqueado el Bab el-Mandeb, así que ese también está cerrado. Bueno, y aquí Jesse Waters quiere decir algo como, ¡ja, ja! Tenemos una solución para eso. Haremos otro oleoducto. Irán está sembrando el terror en el estrecho porque es su única base. Pero va a perder esa ventaja, y no solo por el poder aéreo de Estados Unidos, sino porque los países del Golfo están empezando a evitar el estrecho. Irak acaba de visitar la Casa Blanca y han dado luz verde a que Chevron termine un oleoducto desde Bagdad, pasando por Siria hasta el Mediterráneo. Irán no podrá interceptar ningún petrolero porque estarán frente a la costa de Grecia. Además, Chevron va a seguir perforando, y de verdad, en el sur de Irak. Y ConocoPhillips acaba de hacerse con una participación enorme en el petróleo iraquí. ¿Recordáis que Trump dijo que deberíamos habernos quedado con el petróleo? Pues ahí lo tenéis. Eso es, ahí lo tienes. Vamos a empezar por ese tema, porque eso solo añade más humillación y vergüenza para Estados Unidos. Ahí está Jesse Waters presumiendo de que el presidente Trump dijo una vez que deberíamos haberles quitado el petróleo, refiriéndose a Irak, y también lo dijo sobre Siria. Y él va y dice algo así como, al final lo hicimos, nos quedamos con el petróleo, y ahora básicamente estamos intentando colonizar Irak otra vez. Esa es claramente la impresión que da. No es que ConocoPhillips y las demás empresas estén entrando para ayudar al país. No, estamos yendo a quitarles el petróleo, tal como acaba de decir Jesse Waters. Pero hay más cosas. Está firmando ese oleoducto como si fuera una especie de carta mágica para alejarse del lado iraní. Para empezar, ya existe un oleoducto que va desde Irak hasta el Mediterráneo. Se llama Kirkuk-Ceyhan. El Kirkuk-Ceyhan es el que aparece en verde, ahí arriba. Y luego, del que él está hablando es otro, el oleoducto rehabilitado Kirkuk-Baniyas. Es ese que tiene el número 1, el que se ve en el centro de la pantalla, con un tono marrón. Ese es del que están hablando. Solo un comentario sobre eso. Primero, él lo menciona como si tuviera algo que ver con la guerra actual. Pero, para empezar, este oleoducto lleva fuera de servicio mucho tiempo. Creo que empezó a funcionar en los años 50, si no me equivoco. Luego tuvo muchos problemas y creo que en 2003 quedó inactivo. Hay muchas razones políticas y también mucha geología detrás. Creo que la guerra de Irak tuvo algo que ver con que eso se detuviera y nunca volvió a ponerse en marcha. Durante 2 décadas, las potencias regionales han estado discutiendo entre ellas, intentando encontrar la forma de reactivarlo. Y ahora dicen que lo van a hacer, pero en el mejor de los casos, tardará entre 2 y 3 años en volver a funcionar. Tal vez llegue a tener una capacidad de hasta 2 millones de barriles al día. Ya veremos si eso ocurre. Llevan 2 décadas intentando conseguirlo. Y solo porque se hagan una foto con el presidente Trump en el despacho oval, no penséis que eso va a ser como por arte de magia y que de repente todo se hará realidad. No va a tener absolutamente ningún impacto en esta guerra. Pero hay otra cosa. Igual que el puerto de Yanbu, que da al Mar Rojo, igual que todos esos oleoductos, a menos que estén enterrados muy profundamente bajo tierra, cualquier cosa puede ser alcanzada por un misil. Y por cierto, el gran problema ni siquiera son tanto los oleoductos, aunque los entierren. Porque, a menos que también entierres todas tus instalaciones, todas las de refinado, de reprocesamiento, de funcionamiento, todas las estaciones de bombeo, todo, absolutamente todo, gira en torno a las estaciones de bombeo. Si no metes todo eso bajo tierra, tiene una dirección fija, amigos.
Y eso significa que cualquier misil puede programarse para alcanzarlo a esa distancia. Quiero decir, basta con mirar lo cerca que está el campo petrolífero de Kirkuk. Está literalmente justo al otro lado de la frontera con Irán. O sea, podrían casi lanzar una granada de mano desde allí. Así que tener un oleoducto no sirve de nada si basta con disparar un dron. Ni siquiera hace falta un misil caro. Simplemente puedes lanzar un dron contra eso y destruirlo en cualquier momento. Eso es lo que está pasando en el mundo ahora mismo. Todo eso que estamos atacando, gran parte de la infraestructura iraní, mientras Irán ataca la infraestructura del CCG, está ocurriendo por culpa de misiles y drones. Ya os hemos mostrado imágenes de mucho de eso. Así que no importa lo de los oleoductos. Y ahora ves que incluso el que va hacia el Mar Rojo ha sido limitado, y ni siquiera han atacado el oleoducto. Irán podría hacerlo en cualquier momento, y ya lo ha demostrado. Mostraron, creo que fue en 2016, no recuerdo el año exacto, pero supuestamente fueron los hutíes. Aunque bajo control iraní, atacaron una de las plantas de reprocesamiento de petróleo. Durante un tiempo, eso dejó fuera de servicio alrededor del 5% del procesamiento mundial de crudo. Fue algo bastante serio. Y cuando se despejó todo, se veían muchos de esos grandes dispositivos circulares, las instalaciones de arriba. Había como 6 u 8 seguidos. Y todos tenían pequeños agujeros en la parte superior, justo por donde entraron los misiles. Dieron exactamente en el blanco. Así que Irán demostró entonces, y era de conocimiento general, que fueron los iraníes quienes realmente destruyeron aquello. Pueden derribar cualquier cosa de ese tipo. Así que, si crees que vas a tener un oleoducto y que ya no tendrás que pasar por el estrecho de Hormuz, adivina qué, eso no cambia nada. Porque en cualquier momento que haya un problema, simplemente pulsan un botón, lanzan un misil o envían un dron. Es así de sencillo. Así que esa actitud arrogante de la que hablamos, de que de alguna manera vamos a poder esquivarlos, eso no va a pasar en años, si es que llega a pasar. Y aunque eso llegara a tenerse en cuenta, no te serviría de nada. Así que, si basas tu arrogancia en algo que vas a tener en el futuro y que no va a importar, te estás preparando y nos estás arrastrando contigo a muchos problemas. Pasemos a lo siguiente. Esto que viene ahora es realmente interesante. Vamos a intentar resucitar algo de lo que hablamos mucho en las primeras semanas de esta guerra, pero que luego se descartó porque fracasó por completo, ni siquiera llegó a materializarse. Y me refiero a que vamos a conseguir que las tropas de otro país hagan algo, no en Irán en este caso, sino dentro del Líbano. El Departamento de Guerra quiere formar, equipar y evaluar unidades de élite del ejército en Líbano para que entren y eliminen a Hezbollah de una vez por todas. Así, Israel no tiene que hacer el trabajo sucio, algo que a Líbano le gusta bastante. Vale, a ver, para empezar, las tropas de élite en Líbano. Quiero decir, ¿es que no has estado prestando atención? ¿Y tus espectadores son todos como setas que viven a oscuras? Porque mira, Líbano lleva décadas intentando someter a Hezbollah desde hace muchísimo tiempo. Y este año, en la revista Foreign Policy, creo que fue a principios de año, se decía que la guerra de Estados Unidos contra Irán ha dejado al gobierno libanés en una situación imposible. Nada ni proteger al Líbano de Israel, ni desarmar a Hezbollah. Y hay una razón para eso, porque parte de la insistencia sobre sobre Israel y Estados Unidos, tiene que ver con que el ejército libanés, al que permitimos existir, y sí lo permitimos, por eso el presidente aún estuvo en la Casa Blanca, básicamente es un títere de Occidente. Pero aquí está el problema de tener un títere. Queremos controlarlo para que no suponga una amenaza para Israel. Así que en realidad son una fuerza policial, poco más. Su ejército son inigualables hombres, inigualables, y no tienen una fuerza aérea moderna, ni fuerza corazada.
No tienen nada de eso porque no se les permite tenerlo. Por tanto, no tienen la capacidad militar para desarmar a nadie. Y no es una cuestión de entrenar a alguien, ese no es el problema. El problema es tener la capacidad. Y a menos que vayas tú mismo a luchar por ellos, puedes obligarles a pelear. Pero eso, en realidad, llevaría a otro escenario que a los israelíes les encantaría. Eso reavivaría la guerra civil libanesa, que duró 15 años. Todo el mundo en Israel sabe perfectamente que si cumpliéramos con eso y enviáramos esa fuerza de élite allí, lo único que conseguiríamos sería reavivar una guerra civil, enfrentando al gobierno y al ejército libanés, al que nosotros permitimos existir, contra Hezbollah. Y eso a Israel le parecería bien. Les da igual. Lo último que quieren es cualquier tipo de estabilidad o de paz. Porque hay una razón por la que el secretario Rubio firmó ese documento con Líbano e Israel, sin Irán, sin Hezbollah. Porque quieren crear una situación aparte que garantice que Israel nunca se retire del Líbano. Eso es lo que quieren. Eso es lo que ese acuerdo pretendía asegurar, y eso es lo que esto garantizaría. Si eso va más allá de lo que él dice, Jesse Waters, si está repitiendo algo que viene de la Casa Blanca, hay que entender que esa es la intención. Están intentando reavivar la guerra civil para que ahora Israel pueda decir, bueno, hay demasiado caos en la frontera, no podemos irnos ahora. Si se hubieran desarmado, todo habría ido bien, pero como no lo hicieron, pues no podemos marcharnos, tenemos que proteger a nuestra gente. Y por último, tenemos ese intercambio tenso entre el senador Peters y el secretario de Guerra Hegseth sobre si realmente existe una estrategia. No tenéis una estrategia, no tenéis un plan a largo plazo para ganar realmente esta guerra. Ganar la guerra. Los hombres y mujeres podrán hacerlo, pero necesitan liderazgo. ¿Cuándo vais a mostrar liderazgo? ¿Cuándo vais a mostrar liderazgo? ¿Por qué no demuestras un poco de liderazgo y defiendes a tus compañeros demócratas, esos que se niegan a financiar a las tropas, que se dedican a hacer política partidista mientras no nos dais el dinero? ¿Quieres ponerte aquí a hablar de las tropas? No tienes el valor político de verdad para financiar nuestro departamento, porque sufres el síndrome de obsesión con Trump y no eres capaz de comprometerte con nada que tenga sentido. Vale, el pobre secretario Hegseth dijo, pobres militares estadounidenses, nadie quiere darles dinero. Ah, espera, este año fiscal ya tienen $1 billón. Y puede que él no lo supiera. Bueno, claro que lo sabía, está mintiendo. Ahora mismo hay sobre la mesa en el Congreso una solicitud de reconciliación de $350 mil millones. Y eso en sí mismo es muy engañoso, porque básicamente lo que quieren evitar es que a Estados Unidos le dé un susto ver cómo se pasa de $1 billón a $1,5 billones el próximo año fiscal. Así que dicen, bueno, pongamos $1 billón con 150 mil millones para el año que viene y aprobamos ahora una ley de reconciliación de 350 mil millones, incluso antes de llegar allí. Y sorpresa, al final seguimos con $1,5 billones. Y ahora va y se queja de que no tenemos suficiente dinero. Y por cierto, ¿por qué iba yo a querer financiar algo que ha fracasado y que va a seguir fracasando? Eso es lo que se supone que debe hacer el Congreso, ejercer ese control. Ahora bien, por desgracia, no puedo salir demasiado en defensa del senador Peters, porque sigue diciendo que lo único que quiere es una estrategia para ganar. A ver, enséñame, ¿dónde está tu estrategia para ganar la guerra? Esa guerra no se puede ganar. No tiene una estrategia para ganar, porque no existe una estrategia para ganar, porque la tarea militar no se puede cumplir solo con bombas. Eso es lo que hemos estado intentando hacer. Poder aéreo y poder naval, todo se basa en misiles o en bombas. No podemos ganarla. El país es tan grande como buena parte de Europa Occidental, por el amor de Dios. Es como 5 veces más grande que Irak. Más grande. Y el terreno es muchísimo más difícil.
El ejército es mucho más poderoso que el que enfrentamos en el 91 en Irak, o en 2003 para el caso. Todo el terreno, todas las cordilleras y todo lo demás, la forma en que está dispuesta la geografía del país, es como un paraíso para el defensor y una pesadilla para el atacante. Así que, incluso si tuviéramos un ejército de campaña, acabaríamos destrozándonos y siendo aniquilados poco a poco si intentáramos atravesar las montañas. No lo vamos a hacer. Primero, porque no tenemos ese ejército, pero da igual. No puedes ganar solo con poder aéreo contra ese tipo de objetivos, sobre todo cuando ellos llevan décadas preparándose para esto y tienen instalaciones subterráneas. No puedes alcanzarlas a menos que entres y trates de sacarlos de ahí, cosa que no puedes hacer porque no puedes atravesar las montañas. Y tampoco puedes hacerlo porque en cualquier caso no tienes un ejército de ese tamaño. Sería una locura del más alto nivel sacrificar a cientos de miles de soldados por algo que ni siquiera afecta a nuestra seguridad nacional. Ese es el gran problema. No oí a nadie en el Senado, al menos a nadie que yo haya visto, decir algo así. Desde luego, no oí a Jesse Waters, porque está demasiado ocupado animando la guerra. Y por supuesto, podría decir lo mismo de gente como el general Jack Keane, el general Kellogg, Mike Pompeo o Nikki Haley. Por alguna razón, la han sacado de su retiro, supongo. La han desempolvado y la han puesto de nuevo en el banquillo. Está ahí activa. Hay varios más, como Dan Hoffman, un antiguo agente de la CIA. Toda esta gente que aparece de repente, todos animando a la guerra. Y esa guerra no se puede ganar. Creo que eso ya ha quedado claro. Y me resulta doloroso, muy doloroso, ver esto y tratar de entender por qué lo hacemos como cuando el coste no es solo la posible destrucción de nuestra economía, porque vamos cuesta abajo. El precio del petróleo ha seguido subiendo hoy. Te mostré antes que el precio al contado, el precio real de un barril de petróleo hoy, no el del mercado de futuros, que también está subiendo ahora, estaba en $130 más temprano. No sé en cuánto estará ahora. Pero $130, eso es lo que realmente estás pagando por el petróleo. 130, lo ocultamos, no lo decimos en público, pero eso ya ha pasado. Y luego, claro, hoy mismo hubo esa ceremonia de traslado con honores. Y por supuesto, eso es algo que me importa mucho. Esos 4 militares murieron para nada. 18 de ellos han muerto para nada hasta ahora. Al parecer hay bastantes que siguen en cuidados intensivos, según algunos informes. Más de 500 han resultado heridos en mayor o menor grado. Ni siquiera sabemos nada sobre lesiones cerebrales traumáticas o sobre el estrés postraumático desde que empezó el conflicto. Y escucha, una de las cosas que también dijo en esa emisión, aunque no la incluí aquí, fue que aseguraba que la moral de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en la región está por las nubes. Eso es una completa tontería. No es verdad en absoluto. No sé, quizá algunos estén bastante entusiasmados, pero te puedo decir, por información que me ha llegado de alguien con acceso directo a esos hombres, que están perdiendo la cabeza. Se tiran de los pelos porque dicen, ¿qué estamos haciendo? Les dan una misión, luego se la quitan, después otra, y también se la cancelan, y al final les asignan otra más. Cosas que no tienen ningún sentido. Y ellos lo ven, igual que yo lo vi cuando estuve en Afganistán, igual que lo vi en Irak. Allí, sobre el terreno, ves a la gente que está allí. Esta misión no es alcanzable. Ellos lo saben. Saben de lo que son capaces esas montañas. ¿Recuerdas todo aquel destrozo que dejamos allí, delante de uno de los lugares donde supuestamente fuimos a rescatar a un piloto? No sé si era eso o no, pero fuera lo que fuera, estuvimos allí y perdimos 2 aviones tipo C-130 y luego 4 helicópteros. Y no conseguimos nada, salvo sacar a la gente que había entrado, supuestamente sin bajas ni pérdidas. Ya veremos en el futuro si eso resulta ser verdad o si nos estaban mintiendo, porque nos mienten constantemente, oficialmente, desde el mando central, desde el Pentágono, desde la Casa Blanca. Así que no puedo dar nada por cierto.
Lo único que podemos creer de verdad es cuando ves los ataúdes bajando de la pista en la base aérea de Dover. Eso sí es real, eso no se puede ocultar, porque lo hemos visto con nuestros propios ojos. Ahora mismo hay familias que están de luto, y habrá más si seguimos por este camino. De verdad, no puedo entender por qué alguien querría seguir impulsando esto, seguir metiéndonos en una guerra que no podemos ganar, donde el coste va a ser enorme, en vidas, en dinero y en la economía de todo el país. Eso es lo que de verdad me desconcierta. Y es angustioso verlo. Es como ver un choque en cadena de 10 coches en una autopista, a unos 110 kilómetros por hora, pero a cámara lenta. Ves los coches, ves lo que está pasando. A velocidad normal van a chocar. No hay forma de evitarlo. Y no puedes hacer nada para detenerlo. Solo estás mirando. Así es como se siente ahora mismo. Todo esto parece simplemente inevitable. Los hechos son los que son, y no puedes cambiarlos, igual que no puedes cambiar la física de un coche que va a 110 kilómetros por hora y choca contra un objeto inmóvil o contra otro vehículo en movimiento. Eso es lo que va a pasar, sin más. Pero al menos ahora eres consciente. Así que solo quiero asegurarme de que la gente vea que les están mintiendo. Los grandes medios, la Casa Blanca, el Pentágono, miembros del Congreso. Casi nadie está diciendo la verdad aquí. Nosotros vamos a seguir contándote la verdad hasta que este choque múltiple empiece a hacerse evidente. Y entonces, ninguno de vosotros se va a sorprender. Quizá más gente empiece a prestar atención. Habrá que esperar y ver, pero os lo agradecemos. Gracias por vernos y nos vemos mañana. Daniel Davis, Steve.